Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente para los seguidores de las series turcas y, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fanático de ellos o simplemente te encantan las historias de amor que traspasan la pantalla, este vídeo es para ti. Hoy vamos a desglosar esa declaración que ha causado tanto revuelo: me casaré con Hande cuando venga a mí. ¿Qué significa realmente? ¿Es una promesa firme? ¿Hay algún trasfondo que no conocemos? Vamos a analizarlo todo, desde las posibles interpretaciones de sus palabras hasta el contexto de su relación y lo que esto podría significar para el futuro. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Nos encanta traerles contenido fresco y emocionante sobre sus celebridades favoritas, y no querrás perderte nada. Activa la campanita para que seas el primero en enterarte de cada nuevo vídeo. Así que sin más preámbulos vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel y esa misteriosa frase. La noticia de que Kerem Bürsin habría dicho «me casaré con Hande cuando venga a mí» explotó en las redes sociales y en los medios de comunicación, generando un torbellino de especulaciones. Para entender la magnitud de esto, primero debemos recordar la historia de amor entre Kerem y Hande, que comenzó en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, y no pasó mucho tiempo antes de que su relación pasara de la ficción a la realidad. Desde que confirmaron su noviazgo, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco y más allá. Sus admiradores, cariñosamente conocidos como Hande Keremshippers, estaban constantemente pendientes de cada actualización, cada foto juntos, cada gesto de afecto. La pareja proyectaba una imagen de autenticidad y complicidad que resonaba profundamente en el público. Ahora, volvamos a la declaración. La frase «me casaré con Hande cuando venga a mí» tiene varias capas de significado y es precisamente por eso que ha generado tanto debate. En primer lugar, podría interpretarse como una muestra de la personalidad de Kerem Bürsin, un hombre que, a pesar de su éxito y popularidad, parece tener los pies en la tierra y valora la reciprocidad en una relación. La frase sugiere que él está abierto y dispuesto a dar el siguiente paso, pero que también respeta el ritmo y las decisiones de Hande. No es una imposición, sino una invitación a construir el futuro juntos, desde ambos lados. Por otro lado, esta declaración también podría ser vista como un guiño a la tradicional dinámica de las relaciones, donde a veces se espera que sea la mujer quien reciba la propuesta de matrimonio. Sin embargo, en el contexto moderno y con una pareja como Kerem y Hande, que desafían muchas convenciones, es más probable que esta frase refleje un deseo de partnership igualitario. Kerem podría estar diciendo en esencia: estoy listo si tú también lo estás, y si el momento es el adecuado para ambos, estoy dispuesto a dar ese paso. Es una forma de empoderar a Hande, de darle voz y voto en un momento tan crucial de sus vidas. Además, no podemos olvidar el factor del espectáculo y la atención mediática. Las parejas famosas a menudo son objeto de constante escrutinio, y las preguntas sobre matrimonio y planes futuros son inevitables. Es posible que Kerem, al hacer esta declaración, esté buscando manejar las expectativas y, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de compromiso a largo plazo sin ceder a la presión inmediata. Es una manera de decir que su relación es seria y que el matrimonio es una posibilidad, pero que sucederá cuando las circunstancias sean propicias para ambos. Es importante recordar que aunque las redes sociales y los medios de comunicación pueden amplificar estas declaraciones, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. Las palabras pueden ser malinterpretadas, sacadas de contexto o simplemente parte de una conversación más amplia. Sin embargo, la resonancia que ha tenido esta frase sugiere que toca una fibra sensible en muchas personas. Analicemos las posibles interpretaciones de «cuando venga a mí». Literalmente podría significar «cuando Hande le proponga matrimonio». Esto sería un giro moderno y audaz en la tradición, mostrando una igualdad radical en la relación. O, de manera más sutil, podría referirse a cuando Hande esté emocionalmente lista, cuando ambos sientan que es el momento perfecto para dar el gran paso en su camino juntos. Podría implicar un entendimiento mutuo de que hay metas profesionales o personales que primero deben alcanzar, o simplemente que el timing debe sentirse natural y orgánico para ambos. También podríamos pensar en el venir a mí como una metáfora. Quizás se refiere a un momento en el que su amor sea tan sólido, tan inquebrantable,
que el matrimonio sea la consecuencia natural e inevitable de esa fortaleza. Kerem podría estar expresando su confianza en la solidez de su relación y en el futuro que pueden construir juntos. La reacción de Hande Erçel ante estas especulaciones también es un punto clave. Si bien ella no ha hecho declaraciones directas sobre esa frase específica, su actitud en público y en sus redes sociales suele ser de apoyo y afecto hacia Kerem. Esta complicidad visible es lo que alimenta la esperanza de sus seguidores. Su forma de presentarse juntos, las miradas, las sonrisas, todo apunta a una conexión profunda que va más allá de la pantalla. Hemos visto a otras parejas famosas enfrentar presiones similares. A veces la atención mediática puede ser abrumadora y poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. La forma en que Kerem y Hande manejan esta presión, manteniendo su privacidad hasta cierto punto mientras comparten su felicidad, es admirable. Consideremos también el contexto cultural. Turquía, como muchos países, tiene sus propias tradiciones y expectativas en torno al matrimonio. Sin embargo, Kerem Bürsin y Hande Erçel son figuras públicas modernas que, a través de sus personajes y su propia vida, han mostrado una apertura a nuevas ideas y a la evolución de las relaciones. Su historia de amor ha roto barreras y ha inspirado a muchos jóvenes a ver las relaciones de una manera más flexible y contemporánea. Profundicemos en el significado de esta declaración en el contexto de su carrera. Ambos son actores muy exitosos, con agendas apretadas y proyectos que los llevan por todo el mundo. El matrimonio es un compromiso importante que requiere tiempo, dedicación y un cambio de vida. Es natural que quieran asegurarse de que el momento sea adecuado para ambos, tanto a nivel personal como profesional. La frase "me casaré con Hande cuando venga a mí" puede ser interpretada como una declaración de intenciones, un reflejo de sus aspiraciones y un signo de su madurez como pareja. No se trata de un ultimátum ni de una imposición, sino de una expresión de amor y de un deseo de un futuro compartido. Es un mensaje de que él valora a Hande como persona y como pareja, y que el matrimonio será una decisión conjunta cuando ambos se sientan preparados. Además, esta declaración podría ser vista como una estrategia de comunicación. En un mundo donde las redes sociales dictan gran parte de la narrativa, las palabras de las celebridades tienen un poder inmenso. Al decir esto, Kerem no solo tranquiliza a sus fans, sino que también mantiene vivo el interés en su relación, sin revelar detalles que quizás prefieran mantener privados. La belleza de esta frase reside en su ambigüedad positiva. No hay presión, no hay fecha límite, solo una promesa de un futuro que se construirá cuando ambos lo deseen y el momento sea el correcto. Es un mensaje de paciencia, de respeto mutuo y de un amor que confía en su propio camino. Pensemos en cómo esta declaración podría influir en su público. Para muchos, Kerem y Hande representan un ideal de amor moderno. Su relación, marcada por la admiración mutua y el apoyo incondicional, inspira. Ver que un paso tan importante como el matrimonio se aborda con esta serenidad y este respeto por las decisiones mutuas, puede ser un mensaje muy poderoso para las nuevas generaciones. No podemos ignorar el lado romántico de la situación. Esta frase, dicha con sinceridad y amor, tiene el potencial de ser un gesto profundamente romántico. Es la promesa de un compromiso que se forjará en la base de la voluntad y el deseo mutuo. En definitiva, la declaración "me casaré con Hande cuando venga a mí" es mucho más que una simple frase. Es un reflejo de la personalidad de Kerem Bürsin, de la dinámica de su relación con Hande Erçel, y de su visión moderna del amor y el compromiso. Es una promesa de futuro construida sobre la base del respeto, la igualdad y la confianza mutua. Y con todo esto en mente llegamos a la conclusión de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo las posibles interpretaciones de la famosa frase de Kerem Bürsin, "me casaré con Hande cuando venga a mí". Hemos analizado cómo esta declaración podría reflejar su personalidad, su deseo de una relación igualitaria, y su forma de manejar la presión mediática y las expectativas. Hemos recordado la hermosa historia de amor entre Kerem y Hande, y cómo su relación ha inspirado a millones de fans. Hemos discutido las diferentes formas en que "cuando venga a mí" puede ser entendido, desde una propuesta de matrimonio por parte de Hande hasta un momento en el que ambos sientan que es el tiempo perfecto para dar ese gran paso. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de las especulaciones, esta frase representa una promesa de futuro, construida sobre la base del respeto mutuo, la paciencia y un amor que confía en su propio camino. Ha sido un placer desglosar este tema tan intrigante con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de esta frase? ¿Creen que Kerem y Ande se casarán pronto? ¿Qué les inspira su relación? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem y Ande, o que simplemente disfrutan de las historias de amor. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.